Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Paul Sierra. Voy a dar inicio a la unidad 4 de análisis numérico, en la cual vamos a comenzar a ver los métodos de interpolación. En este sentido, el primer método que vamos a verlo a modo de repaso. Es un método general en el cual, como pueden observar, nos van a dar una tabla de valores X y Y y vamos a formar un polinomio a través de la expresión general a sub 0 a sub 3, donde básicamente este polinomio lo vamos conformando de manera creciente a partir de a sub 0. Fíjense que el polinomio lleva partiendo de la x igual 0 hasta la x, en este caso igual 3, ok, la potencia 3. La primera no aparece lógicamente porque al estar elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ok, esto nos da entonces la formación general del polinomio, que va a ser igual a la función f de x. Esta función general la vamos entonces a igualar a los diferentes valores de y. Ok, y esto nos va a permitir entonces evaluar la expresión de polinómica a modo de poder generar el despeje de las diferentes variables. Fíjense, por ejemplo, en el primer caso se sustituye el valor de x por el valor de 0, y este es igual a menos 1, que es el valor de la función. ¿Okay? Vamos a tratar de señalar acá. Ok, continuamos. Entonces, fíjense, si notamos acá en los valores que conforman la x en el polinomio, se está sustituyendo por el primer valor de x y se iguala al valor de la variable, al valor de la función y. Esto nos permite entonces obtener ya una primera expresión o ecuación, que es la siguiente, ok, de donde lógicamente ya podemos tener el valor de a sub 0. Posteriormente se hace lo mismo con el resto de las ecuaciones, donde pueden observar que se está sustituyendo básicamente el valor de x, ok, y se iguala a la función al valor de y. Una vez que se ha hecho esto, tenemos entonces el valor de a sub 0, el cual nos permite eliminar prácticamente una expresión y nos permite crear unas ecuaciones más pequeñas, ok, siendo a sub 1, a sub 2, a sub 3, lógicamente las expresiones que van a quedar de la sustitución de a sub 0 en las ecuaciones principales, el cual al valer 1 y ser despejado y pasado al otro lado de la expresión, nos va a dar estos valores. Ok, por ejemplo, en este caso a sub 0 al ser menos 1, ok, al pasar para acá va a valer 7 y nos va a quedar esta expresión que está aquí. Del igual modo, a sub 0 al ser menos 1, al pasar para acá va a ser 1 y nos va a quedar esta expresión que está aquí, 32. Entonces esto nos va a permitir a nosotros establecer, okay, un sistema de ecuaciones. En este caso, como son términos comunes, podemos sacar una ecuación total, una ecuación común. Ok, por ejemplo aquí tenemos 3a1 más 9a2. Esta sería, si notamos, ok, si nosotros multiplicamos aquí por menos 3 la ecuación, esta ecuación que está acá, ok, y a su vez se la restamos a la ecuación 7, que es la tercera ecuación, podemos obtener este sistema, del cual podemos entonces calcular el valor de donde podemos entonces despejar el valor de a sub 3. Ok, sucesivamente hacemos lo mismo con el caso de las otras ecuaciones. Vamos reemplazando los valores que vamos obteniendo hasta alcanzar el resultado de los 4 valores o las cuatro funciones.
Una vez que tenemos los valores de A sub 1, A sub 2 y A sub 3, procedemos a reemplazar en la fórmula principal, la fórmula inicial que teníamos, y para obtener entonces la ecuación polinómica de la función. Nótese que los números que están entre paréntesis están haciendo referencia a la expresión que se está usando en este momento. Ok, y bien, nos quedaría algo así. Esta ecuación, esta expresión polinómica es la que permite entonces hacer una aproximación entre los diferentes puntos dados y crear una función que nos permita representarla. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con el segundo método, que es el método de interpolación, método de series divididas de Newton. Ok, continuando con los métodos de interpolación polinómica, vamos a ver ahora la interpolación, el método de interpolación de Newton, o método de diferencias divididas de Newton. Para este método básicamente lo que vamos a utilizar es la ecuación de la pendiente, en la cual vamos a ir sumando diferentes tramos de pendiente hasta alcanzar el valor deseado. Ok, básicamente lo que hace el método es crear una función, un polinomio, que permita, al igual que el caso anterior, aproximar, ok, a través de una función lineal, una recta en este caso, una función que nos permita representar el polinomio. Entonces fíjense que en el caso de la pendiente de la recta está conformado por los valores f sub 0 representados por valores de x en 0 y valores f sub 0 x sub 1, ok, entre la diferencia x sub 1 x sub 0. Ahora, a modo general, esta fórmula se representa a través de la función, ok, restándole un término a cada uno de los elementos de la función, restándole un término a cada uno de los elementos de la función, y a través de la diferencia general de la misma, dividiendo dichos términos entre la diferencia general de la misma. Hola, hijo. Ok, como lo establece aquí. Ok, en este caso x sub y x sub j representan la distancia entre dos elementos. Por ejemplo, se puede tener el elemento x3 igual a x y x5, pero desconocer el valor de la secuencia de estos elementos. Ok, entonces, como lo dije antes, básicamente lo que se hace es tomar la secuencia, los diferentes, si se quiere llamar así, trozos de pendiente, y se va uniendo a manera de diferencia hasta obtener una diferencia total que permita el cálculo de la pendiente total y la aproximación. Ok, ejemplo, aquí lo vemos un poco más claro. Aquí tenemos los fx sub i van a ser los valores iniciales, ok, perdón, los valores finales, y los fx sub j van a ser los valores iniciales. Entonces fíjense que básicamente la fórmula, lo que va, en la medida que va ampliando el rango de x, lo que va es tomando diferencias cada vez más pequeñas entre los diferentes tramos de función. Si nosotros separáramos esto en dos fracciones, o sea, es decir, pongo el denominador aquí y pongo el denominador aquí, básicamente, si se dan cuenta, esto nos estaría dando básicamente la relación o la diferencia entre dos pendientes. Ok, por lo tanto, de algún modo, la diferencia total que vamos a tener va a ser la diferencia de las diferentes pendientes partida en varios trozos. Ahora, una manera de expresar esto es a través de esta relación, ¿ok?, donde se va formando el polinomio p sub 0x
donde eso va a ser igual a la función evaluada en x sub 0, y eso me va a dar una y inicial, es decir, una imagen inicial. Posteriormente viene p sub 1x, que es p sub 0 más la función evaluada en 1 y evaluada en x0 por las variables elevadas a la potencia, en este caso a la primera potencia. Recuérdense que cuando hablamos de un polinomio grado 3, se parte de x sub 0 como el primer grado, ¿ok? X sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 se llegaría. Entonces vamos colocando las diferentes partes del polinomio en función de la potencia que se va armando y ejecutando este producto. Este símbolo quiere decir es producto, ok, ejecutando este producto para esas diferencias. Ejemplo, para verlo de manera más numérica. Fíjense aquí. Un poquito. Ok, fíjense. El ejercicio dice, supongamos, mejor dicho, pongamos como ejemplo la secuencia f sub 0, tal que, fíjense, f sub 0 evaluado en 1, eso me da un valor f de y, que es 6. F sub 0 evaluado en 2 me da un valor de y, que es 9. F sub 0 evaluado en 3 me da un valor de 2, de y, que es 2. F sub 0 evaluado en 4 me da un valor que es 5. Ok, es decir, los términos son 6, 9, 2 y 5, los términos de y. Ahora, los valores de x parten desde x sub 1 hasta x sub 4, de x sub 0, que es igual a 1, hasta x sub 3, que es igual a 4. Quiere decir entonces que esto es un polinomio de grado 3 que parte de x sub 0. Ahora, si vemos el inicio de la resolución, podemos observar que lo que hacen es obtener la diferencia o las pendientes en orden correlativo, es decir, primero f sub 0 evaluado en x1, x0, ok, entre esa diferencia x0, x1, x0, después x1, x2, que es la que vendría a continuación de x1, ok, y evalúo la función x2, x1. Posteriormente evaluamos a continuación de x2 viene x3, evaluamos en x3, x2, ok. Si se ponen a ver, básicamente lo que les dije hace un rato, lo que hace el método es partir una gran recta o la pendiente en varias pendientes más pequeñas y las va aproximando, ok. Y esto lógicamente nos va a dar entonces unos valores que son unos valores representados que van a representar la función, en este caso 3, menos 7 y 3. Posteriormente evaluamos en un tramo más largo, entonces tomamos de x0 a x2, ok, y de x1 a x3 tomamos estos tramos, ¿verdad? x0, x2, x1, x3, ok, y que sería entonces f en el primer caso, cuando estoy evaluando de x0 a x0, x2, entonces va a ser x1, x2 menos x0, x1, x2 menos x0, ok, porque estoy evaluando un tramo más largo. Es decir, prácticamente estoy evaluando a ver si estos resultados guardan un comportamiento similar acá. Y posteriormente evalúo esta parte. Digo, esto es igual a x1, x2, x3. Entonces sería x2, x3, x1, x2 entre x1 menos x3. Ok. Una vez que sustituyo valores, esto me va a dar menos 5 y 5. Y finalmente evalúo f3 desde x0 hasta x3. Ok. En este caso puedo tomar los valores ya de las anteriores que he obtenido, 5 menos, y obtener el resultado.
Ok, aplicando entonces la expresión vista anteriormente, procedemos a formar el polinomio, el cual vamos a formar de esta manera. Ok, entonces P sub 0, fíjense aquí, P sub 0x, en este caso, para mí va a ser igual a 6. Este valor viene de esto que vimos acá. Ok, F sub 0, el valor es 6, evaluado en 6. Seguidamente, ok, seguimos con Px1, donde va a ser igual a P sub 0x, que ya lo teníamos, que en este caso era 6, más F1, que en este caso evaluado en x sub 0, x sub 1. Ok, si vamos acá, regresamos, F1 evaluado en x sub 0, x sub 1, aquí me está dando, para este caso me está dando 3. Ok, entonces, regresando acá, entonces ya cuando pasamos a formar el polinomio, vamos a tener en el segundo caso P sub 0, que habíamos dicho que era igual a 6, más F1 x sub 0, x sub 1, multiplicado por x menos x sub 0. Recordando que la x es una variable general que nos permite formar el polinomio final. En este caso, vamos acá y tenemos que el valor de f sub 1, x sub 0, x sub 1 es igual a 3, que es el que colocamos aquí en esta expresión. ¿Ok? Por, aquí recuerden que viene un producto, x menos x sub j. En este caso, la j es el orden correlativo de avance de del polinomio. En este caso valdría 1. ¿Ok? Entonces sería x menos 1, que es el primero que estamos tomando. Posteriormente, bueno, vamos con la parte 2 del polinomio, donde está conformada por P sub 1x más F2 x1 x2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Ok, y formamos acá el polinomio. Tenemos el 6 más 3 por menos fx sub 0, x sub 1, x sub 2. Vamos acá. Tienes x sub 0, x sub 1, x sub 2. Vemos que es menos 5. Es el que utilizamos aquí para sustituir. Ok. Por x, x menos 1, x menos 2. Ok. Por x menos 1, x menos 2. Recuerden siempre que el valor, este valor de x está asociado es al grado del polinomio. En el caso del 6, al ser el 0, lógicamente esta expresión daría 1. Por lo tanto, al multiplicar 6 por 1 me va a dar 6. Pero aquí está elevado al grado 1. Aquí, al tener un producto 2, está elevado al grado 2. Y lógicamente, en el tercer caso, está elevado al grado 3. ¿Ok? Que es cuando se forma el polinomio 3x. Ok, y aquí, bueno, lo que hicimos fue, básicamente, en la parte 3, fue sustituir el valor de fx, este valor que está acá, que es cuando se integran los cuatro valores, desde x sub 0 hasta x sub 3, que es donde se evalúa todo el polinomio. Ok, veamos otro ejemplo que nos ponen acá a continuación. Dice, halla el polinomio de interpolación por diferencias divididas de Newton para el siguiente conjunto de puntos y estime el valor de la función para x igual a 3.5 utilizando este polinomio. Ok, entonces fíjense, lo que me da acá, me dan tres valores, ¿verdad? De 0 hasta 3 me dan los valores, lo que vale x sub i, que son los valores que va a tomar x.
y me dan la función, es decir, los valores de y. Generalmente en este tipo de ejercicio uno tiende a graficar para tener una idea por dónde van pasando, van pasando los puntos, cómo se están distribuyendo los puntos en el plano, a modo de tener un poquito de idea de por dónde va a pasar la función finalmente obtenida con la ecuación del polinomio que tengamos al final. Entonces, bueno, fíjense, aquí básicamente lo que hicimos fue armar la ecuación del polinomio, ¿no? Tenemos un polinomio de grado 3, ok, si notamos acá, regresamos acá, estamos llegando hasta un tercer grado del polinomio, por lo tanto un polinomio de grado 3. Entonces, lógicamente, esto va a ser b sub 0, que va a ser la primera constante, más b sub 1 por x menos x sub 0, más b sub 2 por x menos x sub 0 menos x sub 1, más b sub 3, x sub 0, x sub 1, x sub 2, recordando siempre que en este caso, el x sub 0, x sub 1, x sub 0, x sub 2 van a estar representados por los valores de x. En este caso, fíjense, b sub 0, en este caso x sub 0 está representado por los valores que toma x en cada una de estas expresiones. Ok, entonces ya va. Ok, bueno, un poco ya arreglé un poco la lámina para que se vea más claro. Fíjense, esta tablita es la misma tabla que tenemos en la parte de arriba, en la diapositiva anterior. Entonces, como les comentaba, una vez que se forma el polinomio b sub 0, b sub x, comenzamos a armar la expresión. Recuerden que la x es una variable que ella prácticamente lo que señala es la forma del polinomio. Lo que va a variar aquí principalmente son los valores x sub 0, x sub 1, x sub 1, x sub 2, ok, como aparece acá abajo. Fíjense entonces que b sub 0 sería b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0. En este caso x sub 0 está representada por menos 1,5 más b sub 2 por x sub 0, que está representada por 2,7. ok, y esto me imagino que se les está pareciendo mucho a lo que vimos hace un rato en interpolación polinómica, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a nosotros ir creando unas expresiones, ¿ok?, que nos va a permitir entonces a la larga calcular los valores de b sub 0, b sub 1. Ahora, fíjense aquí, b sub 0 es igual a, en este caso, a f de x, que es la pendiente. Ok, en este caso me da menos 5. ¿De dónde viene ese menos 5? Ese menos 5 viene de acá. Ok, recordando que b sub 0, al ser 0 uno de sus términos, la pendiente va a dar prácticamente un resultado directo. Ok, entonces el f de x ya lo tengo aquí, me da menos 5. Okay. Después saco la relación, a continuación de x sub 0 viene x sub 1. Saco la diferencia entre los valores de x sub 0 y x sub 1. Ok, como aparece acá, busco estos valores en la tabla y obtengo así b sub 1. Posteriormente a x sub 1 viene x sub 2, entonces saco la diferencia de x sub 2 y x sub 1 y busco los valores en la tabla, sustituyo y obtengo, en este caso, fx sub 2. Ok, pero como b sub 2 está conformado por la diferencia que hay de x sub 0 a x sub 2, porque recuerden que es un polinomio de grado 3, entonces hay que ir tomando en cuenta las diferencias. En este caso el polinomio estaríamos en el grado 2, estaríamos 1, 2, 1, 0, 1, 2. Entonces tenemos que interpolar hasta x2. Ok, y sacamos las diferencias divididas, como lo aparece acá. ¿Sí?
Posteriormente, entonces, hacemos lo mismo para x3, ok, considerando este caso desde x1 a este x3. Y como estamos tomando ya toda la expresión hasta el grado 3 del polinomio, calculamos b sub 3 a través de esta combinatoria. ¿Okay? Entonces sustituimos valores y nos va a dar esto que está aquí, 0,6562. Al final vamos a obtener entonces una función que, como pueden observar, se ajusta perfectamente al paso de los puntos iniciales y nos permite representar esto, a través de esta función, la distribución de estos puntos. Okay. Esto es ok. Entonces finalmente vamos a tener, ¿verdad?, una expresión conformada por esta ecuación que está acá, okay, que es la que nos va a permitir a nosotros generar una expresión generar una expresión polinómica que, al yo sustituir el valor que me están pidiendo en x, pueda obtener un valor aproximado. Ok, bueno, este es otro ejemplo y es otro procedimiento de hacerlo. Tal vez este les parezca más sencillo, ok, el que les voy a mostrar a continuación. Este se lleva a cabo de la siguiente manera. Tenemos x sub 0, ok, tenemos la tabla con los valores de x y los valores de y, ok. De igual manera, al ser un polinomio de grado 3, vamos a formar el producto de los polinomios, ok, y le vamos a ir dando un orden a la ecuación, ok. En este caso tenemos el orden 0, es el que está conformado por los valores iniciales que nos dan en la tabla, ok. Ahora, una vez que tenemos los valores y el orden, comenzamos a hacer las diferencias divididas, lo que llama diferencia dividida. Entonces, fíjense, este valor, el polinomio de orden 1 viene de sacar la pendiente de 6 menos 1 entre 1 menos 0. Ok, recuerden que esta es la función, ok, y este es el valor de x. Esto me va a dar 7. Este valor me va a dar, igualmente saco la diferencia entre este, y este valor me va a dar 25. Posteriormente aplico la diferencia dividida entre estos dos y estos dos, y este valor me va a dar menos 13. Una vez obtenida esa diferencia, ok, procedo entonces a calcular la diferencia entre 7 y 25, que son los valores que obtuve anteriormente. Voy a obtener 9, y entre 25 y 13. Y aquí fíjense que, como ya estoy en un segundo orden, yo debo tomar un mínimo de dos niveles del polinomio, ok. En este caso voy de 2 a 6, por eso saco la diferencia en las x de 2 hacia 0 y de 3 hacia 1. Finalmente, ok, vuelvo a hacer mi diferencia dividida entre estos dos y obtengo el valor final, que es menos 28 sobre 3. Ahora, estos valores que voy obteniendo a lo largo de la diagonal son los valores que van a conformar mis coeficientes de la ecuación. ¿Okay? Como lo podemos ver aquí. Para finalmente, una vez que genero los productos, obtengo la ecuación representativa del polinomio que me permite aproximar a esa curva. Bueno, esto es lo que les tenía en relación al método de interpolación
diferencias divididas de Newton. Vamos a ver a continuación el método de interpolación por Lagrange. Ok, para el método de interpolación de Lagrange vamos a tomar en cuenta la siguiente expresión general. No se asusten, es una expresión muy sencilla en realidad, lo que pasa es que es un poco larga. Ok, pero básicamente lo que establece el método de Lagrange es que se debe tomar en cuenta en la construcción de la función polinómica Lx sub 0 por f. Fíjense, L representa básicamente es el producto. Este símbolo indica que es producto. El producto de las diferencias divididas del valor que se está evaluando en un determinado momento con respecto al grado del polinomio. Este producto es multiplicado por f, la función evaluada también en el grado del polinomio. Y al final el método de Lagrange lo que establece es esto que está acá. Es decir, la sumatoria de todos estos productos por la función me debe dar una función general que me permita hacer el cálculo o la aproximación de los puntos trazados en la gráfica a una función polinómica. ¿Okay? Entonces fíjense, en este caso, acercando un poco esto, podemos ver abajo que esto es un polinomio de grado 3, ¿ok? Donde en la parte superior, para el cálculo de la L, que es esta parte aquí, se toman en cuenta entonces las diferencias divididas, en este caso de x, x1, x2, x3, ¿ok? Sin embargo, como estamos evaluando en este caso como estamos evaluando en este caso, ok, el x sub 0, en este caso la función evaluada en x sub 0, las diferencias divididas en la parte superior, en el numerador de la fracción, no van a tomar en cuenta entonces en este momento x sub 0, solo lo toman en cuenta en la parte de abajo. Por lo tanto, la función será x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3. Sin embargo, abajo, en el denominador, sí se toma en cuenta la diferencia de cada uno de estos valores con respecto al punto x que se está evaluando en ese momento en la función. ¿Ok? En este caso, x1 no va a aparecer arriba porque no es tomado en cuenta, por lo que aparece x sub 0, x sub 2, x sub 3. Mientras que abajo sí se toma en cuenta para los tres valores. En el caso de x2, del mismo modo, no aparece en la parte superior, pero es tomado en cuenta en la parte del denominador. Y así sucesivamente hasta llegar a f de x sub 3. Esta multiplicación es lo que nos va a dar entonces el valor de L en la expresión de Lagrange. ¿Ok? Entonces vamos a ver este ejemplo donde dice: halla el polinomio de interpolación de Lagrange para el siguiente conjunto de puntos y estime el valor de la función en 3.5. Ok, entonces me dan, si se dan cuenta, me dan los valores de x y me dan los valores de la función f de x. Ok, y tenemos lógicamente, al darnos el grado del polinomio, tenemos que es un polinomio que llega hasta el grado 3. Ok, entonces se procede a hacer la gráfica de la función, o mejor dicho, la gráfica de la función, o a ubicar los puntos en el gráfico, de manera de tener una idea por dónde van a pasar, o cómo están distribuidos estos puntos y por dónde pasaría una función próxima a ellos. ¿Okay? Entonces fíjense, señores, lo primero que hacemos es plantear, como les dije antes, la expresión. ¿Okay? Fíjense que arrancamos de f de x sub 0 x sub 1, x sub 2, x sub 3, ok, donde x sub 0, entonces como lo dije antes, vamos a tomar en cuenta x sub 0 en la parte del denominador más no en el numerador, y así sucesivamente para cada uno de los valores que vamos a ir incorporando. Ok, posteriormente lo que hacemos es ir sustituyendo los diferentes valores
y también su respectivo valor de f de x evaluado en la función, que me lo dan en la tabla. ¿Okay? Ok, aquí dice reemplazando. Ok, vamos a ir reemplazando entonces los valores. Finalmente vamos a reemplazar los valores de x sub 0, x21, x1, x2, x3. Los vamos reemplazando en la expresión final. Ok. Y así vamos a llegar a un producto como aparece aquí abajo, donde vamos a tener una expresión general del polinomio dividida entre un denominador conformado por la relación que existe entre el número que se está evaluando en la función, el valor que se está evaluando en la función y el resto de los valores. Entonces, al final yo puedo, a través de esto, a mí me estaban pidiendo inicialmente en el ejercicio encontrar el valor para 3.5. Al final yo puedo evaluar, ok, ese valor en la expresión y obtener un resultado que se encuentra seguramente dentro de los valores graficados. Ok, bueno, fíjense, aquí está. Fíjense que la expresión que se desarrolló pasa exactamente, todos sus puntos van a pasar exactamente. O sea, se generó una función que pasa exactamente por los puntos que estaban inicialmente graficados. Por lo tanto, el valor que se busca aquí, en este caso, ya va. Este valor, que es 3.5 igual a 1,65, será igual, ok, al ser x 3,5, que debe estar por aquí más o menos. Ese valor debe estar representado por este punto que está aquí, a través de ese polinomio. Entonces, bien, esto es el método de Lagrange, ok, y muy similar al método de diferencias divididas de Newton. Aquí podemos observar también una familia de curvas, cómo se va aproximando. Tenemos los puntos distribuidos en el espacio y vemos cómo las diferentes funciones se van aproximando. Ok, sin embargo no alcanzan el trazado de los puntos, hasta que existe una función que sí lo va a representar idénticamente. Bien, esto es un poco más lo que es la notación. Aquí no me voy a detener mucho. Y les estoy dejando dos ejemplos. Ok. Esto es un ejemplo ya resuelto un poco de manera más numérica, pero al igual que el anterior, vamos a tomar en cuenta esto es un polinomio de grado 4, por lo tanto va a haber un producto de 4 veces. Sin embargo, fíjense, aquí se está evaluando x sub 0, en la parte superior no aparece x sub 0, sino x menos x sub 4, en la parte inferior sí, aquí x sub 1 no aparece x sub 1 en la parte superior, no sí en la parte inferior, y se va multiplicando lógicamente por las diferencias que se forman a partir de la f de x, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos entonces otro ejercicio donde igualmente se comienzan a generar las diferencias para obtener las L. Ok. Y los valores y sub 0 que están representados en este caso por estos valores que están acá, para formar entonces el polinomio. Bueno, esto es lo que tenía ya en base a los tres métodos.
voy a montar en la plataforma Saya la evaluación, la cual debe ser entregada para el día 26 de enero a las 6 de la tarde. Voy a dar chance hasta esa hora, por favor, les voy a dejar bastante tiempo para que las hagan. Espero que puedan cumplir con esto. Cualquier cosa en cuanto a dudas, inquietudes, bueno, vamos a estar en contacto por Saya a través del WhatsApp. Ok, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias. Le habló Paul Héctor Sierra, se despide. Hasta luego.